noticias. Activamos en la primavera 24 y seguimos con más rock nacional. Una mañana desperté, te habías escapado. El jueves se disfruta mejor esta primavera 024 y con el mejor rock nacional. Activa. Radio Nuevo Día. Email eldiarionuevodía@hotmail.com. Buenos días tengan todos ustedes, porque yo tengo una mañana de... Bueno, quedamos fuera de la Copa Argentina, pero por poquito, no pasa nada, hay que seguir, hay que levantar el espíritu. Bienvenidos al jueves en Arriba al Día, tras la conclusión del comienzo de la primera mañana con Karina y Claudio. Venimos nosotros a acompañarte con la mejor de las ondas posibles en esta jornada, en esta propuesta que se llama Arriba al Día. Linda mañana tras la lluvia, sorpresiva creo, por lo intenso de la noche de ayer, la madrugada de este jueves. 7 grados ahora en Río Gallegos, según indica el Servicio Meteorológico Nacional. 2 grados 4 la sensación térmica, humedad del 77% a esta hora y viento que sopla desde el oeste a 33 kilómetros. Este jueves tiene una máxima pronosticada de 11 grados apenas, que no se padecen para nada, se disfrutan. Va a haber un incremento del viento en horas de la tarde y noche y algunas lluvias aisladas para este casi viernes en la ciudad de Río Gallegos. Como cada mañana, la selección musical y puesta en el aire de esta propuesta radial está Mr. Brian Álvarez. Buen día. Buen día, Brian, querido. Buen día también a Héctor Mancilla. ¿Cómo le va? Bien, buen día Juli, buen día a Rodrigo, el comandante del otro lado, los chicos de la otra gestión, María ahí en el departamento de venta, Fer, en la redacción y toda la audiencia. Los tranqui, por suerte. Me alegro por usted. Yo atendí a su barrio de trabajo de la tarde porque hay bastante agua. La Coas. Me costó un Perú salir de ahí, sí, avanzaba una cuadra y por eso llegué sobre la hora hoy. Porque avanzaba una cuadra, había una laguna, tenía que volver, pasar por la vereda, saltar un charco, me mojé las patas. ¿Mucho se inundó? Bastante. Algunas calles, justo las que agarré yo por lo menos. Bueno, gracias por la data. Así que atente ahí a la gente del barrio tarde, Perón. Sí. Buen día, Rodrigo Arredondo. Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Ustedes? Me siento un poquito saturado por momentos, así que si le puede bajar un pelín a mi micro. ¿Todo tranqui? Felicitaciones
Muchas gracias. Igual no ganamos nada, todavía falta. Hay que entregarle el premio Nobel honoris causa a Juan Román Riquelme, porque lo que hizo ayer verdaderamente se llevó el protagonismo del partido con lo que pasó en el entretiempo. Y bueno, después hubo fútbol, pero te digo una cosa, yo no estoy tan de acuerdo con que haya continuado el partido. Es que lo que pasa es que en Argentina, si suspende el partido, se arma peor. Porque además, No si había suspendía el policías. partido, no había resultado definido y las parcialidades se van a agarrar afuera. Sí. Y ahí el problema de quién es. Sí. Muchas veces, más allá, ha pasado en infinidad de ocasiones, no ha pasado a la selección argentina contra la selección de Brasil, a la selección de Uruguay en la Copa América. Es un problema que no es tan sencillo de manejar y que al final terminó saliendo bien, qué sé yo, más allá del quilombo. Es medio raro. Las soluciones que se juegue es lo que más calma a las fieras. Si no, se termina peor, Y Sí. además que ese partido, si se suspendía o le daban un veredicto a ver a quién se lo daban, no tenían que volver a jugarlo. Sí. No, estoy de acuerdo con que tal vez sirva para calmar las aguas, pero la verdad es que si vos te pones a pensar, bueno, no puede quedar como si nada que la barra de Boca se meta en la platea, rompa un portón, se tiren sillazos, los disparos de la policía, porque parece como si nada hubiera pasado. Después Boca Sí. festeja los penales. Digo, está bien igual, ¿no? O sea, el fútbol por un lado, la violencia por el otro, pero bueno, en este caso era difícil de separarlo. Sí, totalmente. Complicado. Bueno, Riquelme, Premio Nobel de la Paz, exactamente. Qué dirigente, qué hombre, qué Todo un ídolo. Más allá de que el bostero por ahí cuestione y tenga sus razones para sentirse un poco enojado por este momento de Boca que no va del todo bien. Yo me saco el sombrero con Juan Román Riquelme como dirigente. Habrá formas, habrá modos que no le gustarán a alguno que a otro. Lo votó una amplísima mayoría en las elecciones. Sí. Ha revalorizado significativamente a Boca, sobre todo del fútbol, pero no solo de ahí. Boca viene de ser campeón de la Liga Nacional de Básquet después de muchos años. Y ha juntado muchos millones de dólares en base a las ventas de jugadores que han surgido, que han sido formados en el propio club. Y para mí, hoy, más allá de que no tenga un buen presente futbolístico y que olvídate que al hincha lo que le importa es que gane la primera, no le importa si la novena, si la tercera, si no le importa, claramente. Pero la gestión de Riquelme y lo que hizo ayer no lo hace ningún otro dirigente, y si lo hiciera, Sí. no tiene el efecto que tuvo lo que hizo. Yo lo que pasó ayer no lo veía hace por lo menos 20 años. Lo que pasó ayer. Ese nivel de la policía dentro de la cancha tirando disparos, Ujú. que se televise un enfrentamiento entre barras, creo que es algo que no se veía hace muchísimo tiempo. De hecho, cuando iba a la cancha, bueno, obviamente no pocas veces fui con público visitante. Sí. Y lo extrañaba muchísimo, pero la verdad no estamos preparados, hermano. No No. estamos preparados No. para esto. Imagínate que en Rosario, ya una ciudad con mucha violencia presente, le sumaba el problema de tener que recibir a dos equipos que no son de ahí, que tenés que estar atento a qué va a pasar. Una policía Un quilombo. sospechosa, Sí, una policía rosarina, una policía sospechosa, esto hay que decirlo, que no está preparada para recibir a una hinchada tan convocante como la de Boca. Y vuelvo a repetir lo mismo, chicos. No se tendría que haber jugado en una cancha de Newell ese partido. ¿A quién se le ocurre hacer? O yo voy a hacer una fiesta de 15 y la casa la estoy techando. claro, no está ni revocada. No, Sí. y la línea de la lateral está peor pintada que la Sí, cebra. Claro, de se la esquina borró por del la semáforo. lluvia que había. Sí, no. Los memes en Twitter, sobre todo, decían que Juan Román Riquelme podría controlar la situación rosarina porque pudo con los monos. Porque pudo con los monos, decían los memes ayer. Más allá de eso, mis amigos de Boca, hoy me levanté, tenía 400 millones de mensajes. Yo me dormí lo más rápido que pude. Y lo felicito. Títulos en la mañana de este jueves en Arriba el Día. Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando,
Te llevamos un variado desayuno donde estés. Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo, todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día. Ahora el diario nuevodía.com.ar y que te cuenta la cabecera, la portada del principal portal digital de la provincia de Santa Cruz en materia de noticias locales. Una entrevista de recién nomás de nuestros compañeros de la otra gestión que ya ocupa el primer lugar justamente en el ámbito de las noticias locales. Justamente tiene que ver con la palabra del diputado oriundo de San Julián, Mario Piero Boffi, que dijo que respondió a los cuestionamientos del presidente de la Unión Cívica Radical de Santa Cruz, Daniel Roquel, a quien dijo que lo cuestionó para tener un poco de fama y desmintió lo que había publicado justamente un diario local, el diario Tiempo Sur. Yo no voy a hacer una contestación individual a una persona que evidentemente quiere entrar en una cuestión mediática para tener un poco de fama. Entiendo, y en esto creo que también es importante decirlo, que yo no dije lo que se está planteando. Entonces, no hace falta mucho negarlo, sino que en realidad hay que escuchar lo que yo dije, que está publicado en una nota. Dice Piero, les decía, Piero Boffi a Claudio Icari, habló de la ley de coparticipación y de la necesidad de una reforma seria y bien fundamentada de justamente esta ley para que las intendencias, los municipios tengan una independencia necesaria, lo económico sobre todo, ¿no? Y ajustar los porcentajes de distribución de los recursos. Nosotros estamos en la búsqueda de la información necesaria para poder llevar adelante el trabajo de una ley de manera seria y no solo con títulos, dijo en charla en esta radio hace un ratito en la otra gestión. Otra que tiene que ver con el ámbito provincial, si se quiere, tiene que ver con lo que dijo el gobernador Torres. Y no me quiero, no sé, el VAR si me permitirá, si estoy en Rosario o no, en las regionales. Sí. Perfecto, gracias. El gobernador de Chubut, Nacho Torres, dijo que el 28 de este mes se va a anunciar una inversión muy importante que va a hacer PECOM y que tiene que ver con la cuenca del Golfo San Jorge. Justamente trabaja, señaló, con el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, en una inversión muy importante. Dijo que es un momento bisagra donde vamos a mostrar que hay empresas que pueden invertir, que pueden recuperar la producción de una cuenca que, a diferencia de lo que algunos dicen, tiene mucho para dar. Y la última que también tiene que ver con el ámbito político y es la confirmación de la salida de Daniel Peralta del bloque de Unión por la Patria. La cuarta salida de este bloque, teniendo en cuenta, ayer hablamos con el diputado Carlos Alegría, que dijo que va a trabajar de manera independiente. Hay que recordar que tiempo atrás, y que esa sí es una pérdida doble, si se quiere, de Unión por la Patria, porque fueron dos diputados de los antiguos y de Perito Moreno, Ojeda y Pérez, que saltaron al bloque oficialista. En este caso, aparentemente, y por lo que viene diciendo ya hace tiempo Peralta, él no va a conformar
o no va a acompañar, no va a ser parte de la gestión del actual gobierno provincial, pero sí las diferencias políticas puertas adentro del peronismo hicieron que el ex gobernador, ex presidente del bloque de Unión por la Patria, que dejó justamente ese rol y se lo delegó a Eloy Echazú, también confirmar ayer que se va de Unión por la Patria. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día. Ayer justamente estaba hablando con una madre que me decía que cada vez trabaja más y se le hacía muy difícil buscar a su hijo en el colegio. Me contaba que pensaba autorizarlo para volver a casa solo, que a decirle a los profes que lo dejen salir, digamos, a partir del año que viene, pero que lo estaba analizando. Y claro, aparecen las preocupaciones, ¿no? El temor de los autos, a que se pierda, a que le pase cualquier cosa. Pero ahora, últimamente, se suma un temor que antes no existía, por lo menos no en Santa Cruz. Cuando los chicos iban solos al colegio no pasaba. Ahora el temor de los padres es que les roben a los hijos. ¿Qué pasó? En Caleta Olivia la inseguridad sigue siendo un tema preocupante. Siempre se supo que Caleta Olivia era insegura, que tenés que caminar con cuidado, que los ladrones llegan desde Comodoro, que roban, que se van, etc. Años atrás tenías una noticia de robo por día, ahora tenés 3, o tal vez más. Y en este caso hablamos de 2 delincuentes encapuchados que vieron a un grupo de adolescentes que caminaban por la calle en dirección a un supermercado, se bajaron de la moto, sacaron un revólver y le apuntaron en la cabeza, le apuntaron en la cabeza a un nene de 15 años para robarle el celular. Claramente se trató de un robo al voleo. Los chicos eran alumnos de un colegio. El hecho quedó caratulado como robo calificado y es investigado por la Comisaría Segunda de Caleta. La inseguridad, un tema que cada vez se va metiendo, y más en estos tiempos, en la agenda de Santa Cruz. La Universidad Tecnológica Nacional y la UMPA se unirán con los gremios para reclamar por el financiamiento de las universidades. La sede de la UTN ayer estuvo tomada durante 24 horas y ayer por la tarde hubo una asamblea en la UMPA en la que acordaron solidarizarse con los trabajadores de la AFIP y con Aerolíneas Argentinas ante el peligro inminente que está corriendo sus puestos de trabajo. Recordamos que el martes la marcha de las universidades había terminado en Casa de Gobierno, donde intentaron sin éxito entregar una nota al gobierno provincial para pedir explicaciones y exigir que desde el Ejecutivo defiendan la continuidad de la educación superior. Esto siguen las asambleas y continúa entonces la respuesta de los estudiantes y de los docentes ante el veto de la ley de financiamiento universitario. Siguen las renuncias en el Hospital Samic desde que el ministro del Interior, Guillermo Francos, habló hace un tiempo atrás. Seguramente lo recuerda cuando dijo que Nación buscaría deshacerse de los hospitales. Dijo textualmente que la gestión de los hospitales debería estar en manos de las provincias. Y lo cierto es que las cosas en el Calafate desde entonces marchan de mal en peor. A 2 semanas de asumir en el cargo de director ejecutivo, el doctor David Lencina renunció a su cargo y se bajó del barco en medio de la peor crisis institucional en la vida del SAMIC. ¿Qué tuvo que haber pasado para que Lencina decidiera irse así? Bueno, la política mete la cuchara en el medio. Dicen que hace unos días la presidenta del Consejo de Administración del hospital viajó a Buenos Aires para reunirse con autoridades de Nación y que habría vuelto con malas noticias. Si bien no se conocen los detalles de lo que pasó en ese encuentro, parece que hubo una fuerte bajada de línea y le habrían bajado el pulgar a Lencina
con la designación de un director médico que él mismo había elegido. Se ve que no le gustó, ¿no? Y esta situación habría sido determinante para decidir dar un paso al costado. Con esta dimensión, al hospital le falta, con esta dimisión quiero decir, con esta dimisión al hospital, con esta renuncia, al hospital le falta un director ejecutivo, un director técnico asistencial y un director médico, sin contar todos los directores que se van detrás de la encina tras su renuncia. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Las arcas libertarias y del país tienen plata. Gracias a la gira y gestiones del amigo de Julián, Luis Toto Caputo, Argentina obtuvo el financiamiento del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, que es el BID. Nos prestaron 8.800 millones de dólares. Después no sé. ¿Siguen prestando a Toto? Sí, No. tu amigo Me confiable. demoro una semana en pagar y me baja la reputación crediticia, no me prestan ni 20 centavos. Olvídate. Bueno, el Ministerio de Economía confirmó que los organismos internacionales, estos, ¿no? El Banco Mundial y el BID van a desembolsar fondos frescos para las arcas nacionales. Esto en el marco de la gira de tu amigo por los United States. Lo adelantó en la noche del miércoles el gobierno nacional, que el Banco Mundial y el Interamericano de Desarrollo desembolsarán 8.800 millones de dólares en la Argentina. En este marco viajó o hizo las gestiones Luis Caputo en los Estados Unidos, tuvo reuniones anuales con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial. Se anunció un financiamiento para la Argentina de esta suma que ya dijimos. Caputo se reunió en las últimas horas con la directora gerente de operaciones del Banco Mundial, Ana Gerde, a quien le confirmó que la entidad financiera le va a prestar 2.000 millones de pesos al país. Los fondos tienen partidas específicas y, según se ha informado, el gobierno deberá destinarlas a la protección social, educación y ayuda a los sectores vulnerables para ser más asequible el transporte y las tarifas eléctricas. Vamos a ver si cumplirán con eso. Lo que importa es que Toto fue a pedir plata, puso la caripela y le dieron plata, 8.800 millones de billulla verde. En un rato más Julián se irá seguramente para Casa Rosada, uno estima, ¿no? Porque Javier Milei se va a reunir hoy con los gobernadores de Juntos por el Cambio para discutir el presupuesto 2025 y también con la gente que lo acompañó en las últimas decisiones. Va a estar reunido con los mandatarios de las provincias del norte, del NOA, que han garantizado su apoyo en busca de distintas reformas hacia el Estado. También la convocatoria alcanza a Jorge Macri, el amigo acá de Julián, también Claudio Poggi, El negro, le digo yo. el negro, El bueno, Macri negro. el Macri negro, o el Macri que trabaja. Claudio Poggi, el gobernador de San Luis, Ignacio Nacho Torres, gobernador de Chubut, Rogelio Frigerio de Entre Ríos. Qué cosa rara, Frigerio, gobernador de Entre Ríos, ¿no? Bueno, también el pasado lunes ya había recibido a Gustavo Sáenz de Salta, a Hugo Pasalacqua de Misiones, a Raúl Jalil de Catamarca, le dicen el turco, y a Osvaldo Jaldo de Tucumán. Esto en pos que estas reuniones concluirlas
este tipo de reuniones con los gobernadores el 6 de noviembre para emitir el dictamen el 12 y sesionar el 26 o 27 próximo para que el Senado apruebe un periodo extraordinario de sesiones, con la única premisa dar lugar a los cambios en distintas empresas del Estado y a la política de superávit fiscal del gasto primario. No todo es runfla política y préstamo de plata y timba financiera. Una más agradable. Franco Colapinto, la sensación del momento en redes sociales, el piloto argentino de Fórmula 1 de la escudería Williams, ayer presentó su nuevo casco que usará para el Gran Premio de México de los hermanos, el circuito de Hermanos Rodríguez este fin de semana, y también para la prueba de Interlagos en el estado de la ciudad de San Paulo, en Brasil. Presentó un casco homenaje a Carlos Alberto Lole Reutemann, idéntica pintura del casco de Fórmula 1 que usara el piloto santafesino en la década del 70 y principios del 80, un casco con la base o la parte inferior, superior, perdón, azul, en el centro una especie de fondo blanco con una cuadrícula en amarillo, en el medio la bandera argentina y al fondo abajo también azul y amarillo. ¿Por qué el azul y amarillo? Esto, más allá de hacer y rememorar, le digo a la audiencia, y si quiere verlo por internet, busque el casco de Lole y busque el casco de este homenaje de Colapinto, es idéntico. Bueno, se le va a rendir él va a rendir un homenaje a Carlos Alberto Reutemann, y esto se dio también en el marco... Si no le va tan bien, ¿tiene que volver al casco anterior? No, porque lo va a usar 2 carreras. Los pilotos de Fórmula 1 estamos desacostumbrados a verlos, pero los pilotos cambian, algunos cambian por distintos homenajes todas las carreras. ¿Será? Mucha plata, un casco de estos que mucha plata son, sí. Ayer lo presentó él de la mano de, no sé, un CEO de la empresa Mercado Libre. Sí, claro, encima le llegó en el cajoncito. Sí, todo. le llegó en el cajoncito. Bueno, está haciendo la sensación Franquito Colapinto y en buena hora, ¿no? El casco fue diseñado por su diseñador personal de cascos que tiene, como lo tienen muchos pilotos de Fórmula 1, Franco Colapinto, que es este chico, el diseñador Lucas Brico, va a usar el modelo de competición de Argentina. Ustedes saben que antes de la instauración de la Fórmula 1, los autos, pilotos, cascos, se determinaba colores por países. Ajá. Y Argentina tiene esa denominación, el azul y el amarillo. ¿Y viene Boca? También es de Boca, Franco Sí. Colapinto. El Fórmula 1, el Williams, tiene unos ribetes amarillos este fin de semana. Mirá. Por la publicidad de uno de los sponsors, que es la firma que ya dijimos anteriormente, ¿no? ¿Sabes qué pasaba un día como hoy? Efemérides, en Arriba el Día. Rapidito, Brian, es el día de la astronomía, hoy 24 de octubre. También en 1915 se jugaba el primer clásico entre San Lorenzo y Huracán, el que llaman los porteños el clásico de barrio más grande del mundo. En ese caso fue una victoria de San Lorenzo 3-1 en cancha de Ferro. En 1929 se producía el Jueves Negro, un día como hoy, una fuerte caída de las acciones en el mercado de Wall Street. 4 días después sería sucedido por el Martes Negro, o lo que se conocería definitivamente como el crack del 29, que desataba una gran crisis financiera y una recesión mundial que durará más de una década, hasta comienzos de la década del 40. Muchos coinciden en este crack financiero a nivel mundial, Sí, que fue el inicio de movimientos políticos importantes
en la Europa y la que encendió desgraciadamente la llama para la Segunda Guerra Mundial y la llegada de Hitler al poder en Alemania. Exactamente, la Gran Depresión, como se la conoce, Exactamente. comenzaba un día como hoy, así que todos los días puede pasar algo significativo. No llamemos a la desgracia. No, por favor. En 1931 se dictaba una sentencia de 11 años de prisión a Alphonse Capone, Al Capone. ¿Por qué? Por crímenes, por extorsión, por apretar comerciantes. No era por vender... por vender beverage. estupefacientes No. o escabio, que en ese Sí. momento había ley seca en Estados Unidos. No, ¿No? en Estados Unidos lo peor que podés hacer, Sí. y acá en Argentina somos máster, y ahora festejamos que cierra la FIP, etcétera. Por evasión de impuestos lo condenaron, y una multa de $50.000. Hoy sería nada, ¿no? ¿Quién fue su...? No, al lado de lo que manejaban. ¿Quién fue su némesis en aquel entonces? El investigador Elliot. Elliot, no me sale el apellido. Elliot Ness. Ness, Elliot te iba a Ness, decir. era contador el muchacho, no era detective, No. pero junto con agentes federales a los que se lo llamó Sabuesos. los intocables. Los intocables, bueno. Fueron justamente quienes dieron y terminaron por encarcelar a este jefe mafioso que fue enviado a la prisión isleña de Alcatraz, allí enfrente de San Francisco. ¿Qué más sucedía un día como hoy? La hacía Rosana, yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice. Esa la cantante que canta esa canción, no tengo otra. Qué rápido, no, es una locura lo que está Brian de iluminado. Es el colapinto de los operadores. Claramente, ahora que todos se reconocen como Colapinto. En 1985, en el Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay, Argentino Junior ganaba la Copa Libertadores de aquel año al igualar 1-1 con América de Cali. Había ganado 5-4, ganó 5-4 después en la tanda de los penales. Emilio Nicolás Comiso hizo el gol del bicho, mientras que Ricardo Gareca había empatado para el América colombiano. ¿Quién atajaba en el conjunto de América de Cali? Falcioni. Falcioni. Julio Y en César el de Argentino Junior, que fue el héroe. Vivalda. No, ¿No? pero parecido. Enrique. Que atajó en Independiente. Uruguayo. ¿Goyen? ¿No? Vidallé. 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 ¿Qué más sucedía un día como hoy, un 24 de octubre? Se celebra, o la ONU celebra la entrada en vigor de la Carta Orgánica de justamente de este organismo internacional. Es el Día Nacional del Diseñador Gráfico en conmemoración a la creación, a la graduación de Aide Street Matter, que fue la primera egresada de esa carrera en la Universidad de Cuyo, y el Día Nacional de la Astronomía en recuerdo a esta misma fecha de 1871 en la que se inauguró en Córdoba el primer observatorio astronómico de nuestro país. Saludo para David que nos está escuchando, y la última efeméride, que es la que da pie a nuestro segmento musical, tiene que ver con un aniversario del fallecimiento de Ricardo Iorio, que para muchos es un personaje pintoresco que dejó clips para las redes sociales, pero en realidad ha sido el pionero del heavy metal nacional. Había nacido el 25 de junio de 1962, fue fundador de B8, de Hermética, de Almafuerte, referente e impulsor del heavy metal argentino. 17 álbumes publicó en las distintas bandas que conformó. Tocó con Papo, con León Gieco, con el Tano Marcielo, con Flavio Cenciarulo, también con quien hizo Peso de Argento, por ejemplo, y murió a los 61 años, hace un año. Por eso, escuchamos Tú eres su seguridad, de Almafuerte. Ajeno al tiempo, sé que quisiera seguir, pero mil voces te ahogan para que formes la cola del seguro porvenir. Por eso te vi escapando
horas sin sol, de las miradas oscuras que aprobaron las torturas del fugado represor. Son quienes no alcanzan la paz por sus viejos miedos y hoy esperan de vos seguridad, sí, de vos. Que no te demore el mundo, no, poniéndote el antifaz y buscando acomodarte en medio del derrumbe de su decadencia. Pues la enfermante histeria que hay a su alrededor tratará de agotarte para que formes parte de su digestión. Y en su falso amor padecen de pasión antes de arrepentirse de su error. Mata el miedo que guarda el animal, limpia el cuerpo, pues dentro de él estás. Si buscas libertad, ya no andes por fuera, no. Hombre de mil nombres, nace ya, nace ya. Mañana desperté y te habías escapado. El jueves se disfruta mejor esta primavera 024 y con el mejor rock nacional. Activa. Radio Nuevo Día. Email eldiarionuevodía@hotmail.com.
Esto es Arriba al Día, son las 10:30 de la mañana en este jueves 24 de octubre. Y procederemos a una nota, una entrevista que tiene que ver con una denuncia que en su momento conmocionó a nuestra ciudad, por la cual una profesora, una docente, en este caso de patín, fue denunciada por delitos graves que tienen que ver con la integridad sexual, pero por la cual fue sobreseída. Denuncias que fueron finalmente, que digamos le dieron lugar a lo expuesto justamente por esta profesora. Se llama Lorena Castiñeira y está del otro lado de la línea telefónica para charlar con nosotros porque obviamente tras un proceso largo, complejo, en un tema que no es nada sencillo de tocar, de desarrollar, que la justicia además tiene sus tiempos también, y en los cuales muchas veces también la condena social es mucho más rápida que la propia justicia. Y con peligrosos antecedentes. Bueno, claramente tenemos que citar el caso de Facundo Díaz como uno de las denuncias que fueron falsas, ¿no? O claro, que en ese caso no concluyeron nada en contra de aquel muchacho que tomó una drástica decisión en ese marco. Y en el caso de la profesora Castiñeira, la justicia también terminó dictaminando que era falsa o que no había justamente indicios de lo que se denunciaba, de los abusos que se denunciaban inicialmente. Profesora Castiñeira, buen día. Muchas gracias por comunicarse. En principio usted fue quien de alguna manera nos contactó para poder justamente exponer que todo este proceso, que imagino también ha sido doloroso para usted, ha concluido dándole la razón. Buen día. De este lado Héctor, Rodrigo y Julián, la saludamos. Buen día, chicos, buen día a toda la audiencia. Sí, la verdad que me faltan palabras para expresar todo lo que viví, todo lo que estoy viviendo. Mira, me pongo nerviosa porque realmente me moviliza un montón. Es muy duro recibir acusaciones falsas tan delicadas, y es muy duro todo lo que viene después, ¿no? La verdad que todo esto inició por un grupo, bueno, calculo que todos los que ejercemos docencia sabemos que siempre tenemos un grupo conflictivo de niños, de padres que bueno, de algún lado los niños aprenden. Y bueno, tras de estos conflictos que ellos generaban de manera constante en las clases, entre los niños y los padres, yo me negué a seguir trabajando con ellos. El club les daba un lugar, ¿no? Con otra profesora. Pero no, ellos estaban encaprichados de entrenar conmigo. Tuvimos varias reuniones con el club, en las cuales ellos planteaban esto, ¿no? De que querían entrenar conmigo, pero bueno, yo me negué sistemáticamente. Realmente uno elige cómo trabajar, y cuando el ambiente es tóxico, cuando uno llega a la clase y antes que estar trabajando en cómo va a dar la clase, estar pensando qué quilombo me van a traer hoy, se convierte en algo totalmente no saludable. Entonces, bueno, cuando me negué rotundamente ya a seguir brindándoles clases, 2 semanas después me caen con este regalito. Yo desde que llegué a Río Gallegos he tenido cerca de 2.000 alumnos, por lo cual, bueno, creo que he conocido mucha gente de nuestra ciudad, y por eso se hizo en su momento tanto eco de esta noticia. A mí me desestabilizó a nivel psicoemocional un montón. Yo en este transcurso no siento ningún tipo de vergüenza al decirlo. Yo tuve 2 intentos de suicidio,
porque realmente nuestra sociedad toma muchas determinaciones y acciones en base a esas determinaciones sin tomar en cuenta las consecuencias que puede tener. Lo que escribe. En esta etapa digo Sí. que lo entiendo, Facundo, porque estuve parada en el mismo lugar, aunque no lo haya conocido personalmente. Claro. De acuerdo a lo que, escuchando a la profesora, por ahí uno tendría que interpretar que lo que le ha ocurrido es, no sé si será la palabra adecuada, pero la frustración de los padres traducida en la presión a los niños, lo que le ha ocurrido. Tal vez, sí, sin lugar a dudas. Tal vez con un poco más de conocimiento de causa, porque esto no es algo que se suscitó en 2 semanas, es más, yo tengo hasta cartas documentos con este grupo de padres anteriores a la denuncia, intimándolos a que dejen de meterse en mi vida personal. O sea, esto no era un chiste, ya antes de la denuncia. También dentro del ambiente, bueno, familias que como todo, ¿no? Hacen su vida a la vuelta del deporte y, ¿por qué no?, mantienen hasta la economía familiar a la vuelta del deporte. Entonces, nada, se lo tomaron más que personal el hecho de que yo no quisiese darles clase, ¿no? Es una realidad que en la provincia hasta el día de hoy no hay un técnico de patín que tenga las certificaciones y validaciones que yo tengo para dar clase, y el nivel académico, porque bueno, se rinde, no es algo que uno invente, que tengo yo, pero eso no me obliga a mí a tener que trabajar con gente que realmente lo que menos, o sea, nada, que me termina perjudicando a nivel personal, como ahora es más que evidente, por trabajar. Sí. Profesora, estamos hablando con la profesora Lorena Castiñera, para quienes recién se suman a la transmisión o a la radio. Ella fue denunciada por hechos graves. Ella era por entonces quien desarrollaba la escuela de patín Energy Skate en el ámbito del Atlético Boxing Club, y recibió una denuncia por abusos para con parte de su alumnado. Y yo quiero preguntarle, porque sucede mucho en nuestra ciudad, ¿no? En casos que se han terminado corroborando como ciertos, pero en la mayoría de los casos en los que se denuncian delitos de esta índole, que en muchos casos hay quienes toman por determinación propia la iniciativa de hacer justicia o de tomar revancha o de vengar el sufrimiento de alguien más, ¿no? ¿Le ha pasado a usted que ha sufrido el abordaje de alguna persona, intento de, no sé, que se hayan acercado a su domicilio o alguna cuestión por el estilo? De parte de los denunciantes, sí. De parte de la sociedad en general, que no estaba involucrada directamente con la justicia, momentos muy incómodos, que me tomen fotos en el supermercado, que no me quieran atender en algún comercio. Ese tipo de cosas sí me ocurrió. Pero por parte de los denunciantes, y creo que también es un poco parte de todo lo que yo quiero exponer en esta campaña de hacer toda esta situación pública, es que mis denunciantes, incluso hasta el día de hoy, siguen agraviándome, siguen enviando notas a los lugares donde trabajo o a los lugares donde quiero retomar mi actividad docente dentro de la ciudad.
envían notas ya totalmente desactualizadas, obviamente, pero envían notas con extractos de la denuncia, envían notas en su calidad de dirigentes del patín actualmente en la provincia, notificando de que yo estoy inhabilitada para dar clases de patín, lo cual obviamente es totalmente explicable de que no es cierto, pero me ponen en una situación que es totalmente innecesaria, porque encima de tener que pasar y todo lo que pasé por esto, por sus mentiras, siguen buscando ensuciarme. Profesora, me imagino que en el accionar de este tiempo han sido muchas o serán muchas las demandas que usted ha elaborado y presentará contra esta gente por este perjuicio, este daño desde su imagen hasta el daño psicológico que le han hecho. ¿Cómo ha transcurrido estos 3 años? Me imagino que la familia debe haber sido un puntal importante para sostenerla de los anímicos y tratar de sobrellevar algo que costó que la justicia se expidiera por sus plazos, ¿no? Mira, sí, la familia es el pilar fundamental. Mi marido, mi hermana, que incluso hasta pidió licencia sin goce de haberes para venir a acompañarme en los tiempos que peor estuve. Yo tenía un estilo de régimen de internación domiciliaria, donde literalmente no podía ir ni siquiera al baño sola, porque bueno, ya había tenido un intento de suicidio y así es todo, llegué al segundo, ¿no? Mi papá, que vino y aguantó todo lo que pudo, porque realmente verme en el estado en el que estaba, a él le hacía muy mal, y bueno, mi papá es un hombre mayor, así que se iban turnando entre mi hermana, mi papá, bueno, mi marido estuvo siempre, obviamente, pero él tenía que trabajar, porque me quitaron la posibilidad de trabajar a mí y nuestro hogar, bueno, había que mantenerlo en pie, ¿no? Realmente mucha gente que manifestó y que manifiesta hasta el día de hoy quererme y no supo cómo actuar en aquel momento. No supo cómo actuar. Hasta el día de hoy incluso me manifiestan que sentían una especie de desesperación por no saber qué hacer. Creo que lo que me ayudó a poder sobrellevar todo el momento fue el hecho de que en mi familia el tema de la salud mental es algo que se trató toda la vida. O sea, todos en mi familia hacemos terapia, mi marido hace terapia, yo hago terapia desde mis 16 años. Entonces, bueno, fue mucho más fácil, si se quiere, hacer un seguimiento profundo de mi persona y bueno, estar alerta a esos pequeños indicadores que manifestaban esto de mi malestar, ¿no? Porque yo hasta el día de hoy todavía lo digo, por hábito, por una cuestión de costumbre, soy una persona de sonreír mucho, pero la sonrisa no siempre es una clara evidencia de lo que hay adentro, ¿no? Yo he estado desgarrada por dentro y podía sonreír igual. Entonces creo que esa posibilidad de hacer ese tipo de seguimiento desde ese lugar es lo que le permitió a mi familia, a mi marido, estar atento a que esto no haya terminado como otras historias que conocemos. Profesora Castiñera, le consulto qué fue lo que resolvió la justicia, primeramente o inicialmente, y cómo sigue esto para usted.
más allá de que imagino que claramente los tratamientos terapéuticos continuarán, si usted también pretende accionar contra esas personas que, en este caso, usted señala que o que lo que nos está contando, que la perjudicaron significativamente, incluso poniendo en riesgo su vida. Bueno, te cuento. La denuncia se cerró argumentando, dos jueces fallaron en dos cámaras diferentes al respecto de la denuncia que me habían presentado, y los dos jueces terminaron manifestando que no existió delito, por lo cual ni siquiera se me puede imputar. No sé si Sí. yo terminé aprendiendo estos términos legales por todo esto, ¿no? Digamos, no fue procesada, Pero no. nunca fui procesada. Nunca fui procesada. Ujú. No, a mí la justicia jamás llegó a citarme a indagatoria, porque casualmente antes de esa instancia probatoria ya se había determinado que no había existido el delito. Sin embargo, todavía no me devuelve la justicia todos los elementos que me incautaron en el allanamiento, que fue un hecho sumamente violento para mí y para mi marido. No me devuelven aún todos los materiales incautados, por lo que seguimos dentro de lo que tiene que ver con la denuncia penal, o bueno, esta denuncia que no llegó a conformarse, con mi abogado tratando de que finalice completamente el proceso, porque, repito, o sea, mi marido es investigador, yo tenía una computadora nada más, que también me la quitaron, pero mi marido tenía 3 computadoras, 2 tablets, 17 discos externos, y la cantidad de memorias, de pendrives, y información que no podemos recuperar, porque él tenía en esos equipos investigaciones desde el año 95. Mire usted. Información que en aquel momento no se podía subir a una nube ni a ningún otro medio que no sea con hardware, entonces no la podemos recuperar. Y en lo personal lo que más me duele es que yo no puedo recuperar las fotos de mi mamá. Falleció hace 23 años mi mamá, perdón, 21. Y no las tengo, y no tengo forma de recuperarlas, porque esas cosas uno nunca espera que algo así le hagan a uno como para uno tener el recaudo de guardarlas de otra forma. Realmente es mucho el daño que se causó y que me causaron a mi familia, a mi marido y a mí. Hola Lorena, Rodrigo, ¿qué tal? Bueno, estaba escuchando atentamente y escuchaba que estabas contando que después de todo esto vos ibas a dejar currículums a los colegios, ibas a entregar tus papeles e inmediatamente después venían los padres o los familiares de estos alumnos a escracharte, por decirlo de alguna manera. ¿Pudiste conseguir trabajo? ¿Pudiste conseguir algún trabajo? ¿Seguís teniendo inconvenientes en tu vida cotidiana? Sí y no. En Río Gallegos estoy empezando a dar clases de nuevo, recién hace 2 meses, con un grupo de patinadores y de padres que me convocaron porque, bueno, tengo mucha experiencia en el dictado de clases de patín. Y ellos se están encargando de la gestión de los lugares, así todo. Hay muchos lugares en los que cuando se enteran que soy yo la que da clases, deniegan el espacio, porque están en conocimiento de la denuncia, gracias a que esta gente literalmente envió todas notas, de las cuales obviamente que tengo copia, ¿no? A todos los gimnasios de la ciudad y a todos los gimnasios municipales,
y a las municipalidades de las otras localidades de la provincia, Claro. donde yo iba a dar capacitaciones. Incluso hace 15 días tuvieron el descaro ya con el dictamen de la falsa denuncia de enviar toda la documentación a Río Grande, donde yo también doy capacitación. Claro, buscaron cerrarle todo el círculo de acción. Sí, en varias oportunidades con intermediarios, obviamente, me hicieron llegar el mensaje de que si yo me iba de la provincia, todo esto se acababa. Que si yo me dejaba de dar clases de patín y me dedicaba a otra cosa, todo esto se acababa. ¿Pensó en irse de la provincia en algún momento? ¿Pensó en dejarlo todo y dejar esta historia atrás? Porque, bueno, entiendo que es difícil, ¿no? Esta cosa se presenta una y otra vez porque es un lugar chico. Sí, lo he pensado en reiteradas oportunidades, pero bueno, gracias al apuntalamiento que tuve de la gente que me quiere, siempre digo esto que les voy a comentar a ustedes. ¿Por qué yo, que no hice nada, tengo que dejar de dar clases? Algo que me gusta y que se me da muy bien, porque a otro se le ocurre. Porque yo, que me enamoré de Río Gallego, a pesar de que hay mucha gente que dice que no le gusta y quiere huir, yo llegué y me enamoré de Río Gallego. ¿Por qué yo tengo que renunciar a estar en mi lugar en el mundo porque a otro se le ocurre? ¿Por qué? Si yo no hice nada. Lorena, usted sabe que, escuchándolo atentamente, a mí me da la impresión, no sé usted, o capaz se lo han dicho anteriormente, a mí me da la impresión, tengo que es de un revanchismo que se han tomado con usted, o de una envidia, Sí. por el grado de perversidad, de ir a todos lados, de cerrar, de tratar de cerrarle la puerta, ensuciarla, embarrarla con una causa. Sí. Realmente creo que necesitan apoyo psicoterapéutico porque ya escapa a una cuestión normal, tal vez de despecho o de molestia. Ya es una cuestión obsesiva. Por último, profesora, estamos hablando con la profesora Lorena Castiñera, que es profesora de patín, fue denunciada por abuso, lo cual fue deslegitimado por la propia justicia. Y hoy obviamente estamos nosotros que también dimos difusión en aquel momento a lo denunciado, dando el derecho a poder, de alguna manera, después de tanto mal que le han hecho, de poder subsanarlo, ¿no? Y por último yo le pregunto, o le pido en realidad, que pueda hablarle a la comunidad de Río Gallego, ¿no? Aquel que ha leído su nombre y que sin conocerla, lo ha leído en ese contexto y quizá no en el contexto de su trabajo en el ámbito deportivo, que le hable a la comunidad, pero que también le dirija alguna palabra hacia esas personas que fueron contra usted con tanta hazaña, ¿no? En todo este proceso, ya hace un mes que yo formo parte del grupo que está promoviendo la ley FACU. Yo lo que les quiero pedir a todos, es que entendamos como sociedad que muchos de los valores que tal vez antes nos caracterizaban como buenos seres humanos se han tergiversado con el tiempo y se han transformado en acción, en valores que no son de una persona de bien. Y como personas de bien que intentamos de ser, tengamos el recaudo de tomar las cosas como son, sin aditamentos, sin agregarle nada.
porque si no se hubiese tal vez divagado tanto con la denuncia mía, o con la denuncia de Facu, o con las miles de denuncias que tenemos en nuestra provincia, falsas, la mayoría, ¿no? Porque la mayoría. No nos se hubiera llegado a la verdad igual, sin perjudicarle la vida a nadie. Yo jamás me negué, al principio obviamente que no pude acompañar ni responder ninguna pregunta de nadie de la sociedad, porque no estaba bien, pero jamás me negué a absolutamente ningún pedido que la justicia hizo. Y sin embargo, se me trató como una criminal a nivel social. No pensemos por cuenta propia de temas que desconocemos. No opinemos livianamente, sin medir las consecuencias que puede tener un comentario en las redes sociales. Seamos responsables con lo que hacemos y con lo que decimos, porque las falsas denuncias matan. Las falsas denuncias matan. Y cada persona que morbosamente comentó cada estado, cada comentario, cada noticia que salió de denuncias falsas, son un poco asesinos, como los falsos denunciantes. En mi caso, mataron un pedazo de mi persona. Hay parte que sí, pero hay parte que no volvió y no va a volver. En el caso de otros docentes, y ni hablar en el caso de Facu, les arrebataron todo. Y siempre se piensa que la víctima que denuncia siempre tiene toda la verdad. Sí, hay víctimas que realmente tienen razón y dicen la verdad, pero también tenemos que entender que hay otros que no, y que lo hacen por maldad. Entonces, yo creo en nuestra sociedad de Río Gallegos, creo en nuestra sociedad. Y creo también que a medida de que esto se vaya haciendo público, porque yo hoy tengo esta lucha que estoy llevando adelante. Facu no tuvo la posibilidad. Tienen todas las personas de bien que hablaron de más, que escribieron de más, que fueron partícipes de estas mentiras, no solo de la mía, de todas las mentiras que tienen que ver con falsas denuncias. Cuando la verdad salga a la luz, tarde o temprano, cuando la verdad salga a la luz, tenemos que, como personas de bien, resarcirnos. Tenemos que, como personas de bien, pedir disculpas. Tenemos, como personas de bien, que difundir lo que realmente fue. Porque hoy no es mi palabra contra la de mis denunciantes. Hoy es mi palabra con la justicia de mi lado, que asevera que nada de lo que mis denunciantes dijeron fue cierto. Entonces, como sociedad, acompañemos la verdad. Profesora. Tuvimos nuestro derecho como sociedad de juzgar antes. Ok, hoy como sociedad tenemos el derecho de también sentenciar. Y pedir disculpas en tal caso también. Se los agradezco. Créanme que hay mucha gente que me ha escrito pidiéndome disculpas, gente diciéndome, bueno, tratando de resarcir el daño que causaron. Y yo realmente de corazón se los agradezco, no tienen idea lo importante que es para mí. Y así todo, hay muchos, incluso algunos medios periodísticos que todavía se niegan a hablar conmigo porque hicieron tanto amarillismo de la noticia, de la denuncia, que realmente no saben cómo encarar el esclarecimiento de lo que ocurrió. Y
Y ¿saben qué? Realmente es más fácil de lo que parece. Es simplemente decir, Lore, mira, hicimos eco de algo que fue una noticia y nos equivocamos. Vamos a publicar y a contar qué es lo que fue verdad. Nada más. Nada más. Yo no estoy pidiendo nada. Algunos piensan que yo estoy pidiendo, no sé, plata o pertenencia. Yo quiero mi vida de vuelta, o quiero un poco de mi vida de vuelta. Quiero estar en paz. Quiero tranquilidad para mi familia. Quiero poder ir a buscar una posibilidad de dar clases y que no me cierren las puertas por un prejuicio totalmente infundado. Creo que no estoy pidiendo algo que no corresponda. Profesora, muchísimas gracias por su tiempo y su predisposición. Chicos, gracias a ustedes, realmente muchas gracias. Es reconfortante que me den el espacio para poder tratar de limpiar mi nombre. Les agradezco muchísimo y les agradezco mucho a la audiencia que se tomó el tiempo de escuchar. Que tenga un buen día, muchas gracias. Muchísimas gracias, Lorena. Lorena Castiñera, profesora de patín de nuestra ciudad, fue denunciada por abuso sexual, fue sobreseída, finalmente de estas acusaciones. La justicia no tuvo pruebas al respecto para avanzar en su procesamiento, ni las obtuvo ni las presentaron quienes la denunciaron. Ella señala que todo tuvo que ver con un grupo de personas que no la quería, básicamente, no compartía, no sé, sus modos o lo que fuera, y decidió ir a fondo en una cuestión que no es para nada liviana. No. Un revanchismo. ¿Venganza? Venganza. Con actos de venganza. Es que lo que pasa es que la venganza, envidia. No, la venganza responde a un hecho previo, y si no hubo hecho previo, O un revanchismo, Juli. Sí. Pero sin medir consecuencias. es grave, es muy grave, En es muy medio- grave, además meter a niños. niños. Claro, medio ahí. ¿Y cómo volvés a empezar después de esto? Y además que hay Claro. una cuestión que también que no es sencillo, porque en el medio de un presente donde existen tantas denuncias y existe un peligro latente y un miedo latente de padres y madres respecto particularmente de la integridad sexual de los niños y jóvenes, Ujú. porque existe un problema real en ese sentido. Sí. Aprovechar eso o meter en el medio una cuestión falsa de tal índole, porque vos podés decir, quizá si te cae mal la profesora, podés, no sé, decir que dan malas clases, que lo trata mal a los chicos, quizá, Pero traspasar y ese no límite. es tan grave como lo que se está denunciando. Claro, traspasar ese límite ya de. Y que en una Lo comunidad diario, tan chica también como la claro. nuestra te puede condenar para siempre, porque después hay mucha gente que no, que capaz que escuchó la nota y no cree lo que está sucediendo, y ni lo que dice la justicia, entonces es delicado. Esto que nos decía la profe, que se cerraron un montón de puertas. Se nos olvidó decir, bueno, ella era profe en el boxing, pero me parece que el boxing no. Estamos hablando de una denuncia de abuso, pero también hay que decir que a veces pasan cosas, Sí. que se dicen cosas que son de menor peso Ujú. acerca de una persona Sí. que trabaja en tal lado, que tiene tanta plata, que tiene Ujú. un carácter así, que hizo esto, que se peleó con tal. Y se inventa y se va creando una imagen acerca de una persona que después le va cerrando las puertas, y eso es una cosa que es de un nivel de maldad a veces, Ujú. que vos decís, che, aflojemos un Es un montón. poco, ¿viste? Es mucho, porque es un lugar chico. Sí. Y vuelvo a caer con lo último, chicos, con esto cierro. Cuando los padres reflejan o quieren terminar con las frustraciones que tuvieron en sus hijos, es esto. A veces en muchos casos.
Nos vamos a la calle con Karina Taberne desde el móvil de auspiciado, acompañado, patrocinado por Zona Franca Tech. Karina Taberne está en la calle. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Amigos de Nuevo Día, ¿cómo les va? Bienvenidos. Segunda jornada que de manera consecutiva nos acercamos hasta la sede central de la Administración Federal de Ingresos Públicos, ASIP, aquí en la ciudad de Río Gallegos. Y este es el panorama que les mostramos a ustedes que nos siguen a través de la imagen, pero también se lo contamos a los oyentes de Radio Nuevo Día 100.9 de FM. La situación es la siguiente: han comenzado la medida de fuerza que se lleva adelante desde las 10 de la mañana y hasta las 12, hasta el mediodía. Esta decisión se cumplimentó ayer, miércoles, es para hoy, jueves, y así va a seguir mañana, viernes, tal cual lo decidieron los gremios que a nivel nacional tienen presencia justamente en la Agencia Federal de Ingresos Públicos. Los trabajadores se mantienen en el interior a resguardo. Por el momento no hemos conseguido tener ningún contacto con alguno de ellos ni con algún representante gremial para que nos dé un panorama. Solamente realizan la acción tal cual les mencionábamos. A las 10 de la mañana cortan la atención. Buscapina dudó. A partir de los 15 minutos. Bloquean el ingreso, esta especie de pasacalle, y así se mantiene hasta el mediodía. Hay un apagón informático, de modo que esto se resiente aquí, pero también en aduana, en la atención que se brinda en la frontera durante 2 horas, reitero, desde las 10 hasta las 12. No a la disolución de AFIP, dicen algunos de los carteles, como lo compartimos en este momento con ustedes. ¿Sabías que lo que pagás en AFIP te permite obtener obra social y tu jubilación? No a los despidos, no a la disolución de AFIP. Indican algunos de los carteles que están pegados en la fachada, en el frente del edificio, como así también otro que indica: en AFIP no sobra nadie. Vamos a recordar que esta semana el gobierno nacional anunció la decisión de disolver la AFIP, y por eso los trabajadores del organismo han iniciado en todo el país un proceso de lucha en contra no solamente del cierre de esta estructura como la conocemos, sino también por los 3.000 despidos que se han anunciado. Vamos a recordar que la Agencia Federal de Ingresos Públicos, la AFIP, va a ser reemplazada por otra estructura denominada ARCA, que va a ser la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Pero esto significa también el despido, como decíamos, de 3.000 trabajadores en la República Argentina, y a raíz de eso y de esta introspectiva decisión del gobierno de Javier Milei es que se ha puesto en marcha un plan de lucha por parte de los gremios y los trabajadores que se desempeñan en esta
Agencia Federal de Ingresos Públicos. Entonces, reiteramos, ayer, hoy jueves y mañana viernes llevan adelante en todo el país, y así sucede en Río Gallegos, una medida de fuerza, un apagón informático, 2 horas, desde las 10 de la mañana y hasta las 12, y luego se retoma la actividad. Este apagón también implica no solamente la falta de atención en esta sede central, estamos ubicados en la esquina de Alberdi y Sarmiento, en el centro de Río Gallegos, sino también la falta de atención de la parte de aduana en la frontera. Así que si van a cruzar hacia Chile o vienen desde Chile, regresan a la ciudad, bueno, tengan en cuenta ese horario porque va a estar paralizada la actividad que se brinda desde aduana. Esa era Karina Taverne desde el móvil allí en Sarmiento y Alberdi, nuevamente en una jornada que entre las 10 y las 12, como ella te contaba, tiene medidas de fuerza de los trabajadores de la Agencia Federal de Ingresos Públicos. Vos sabés que ayer escuchaba a la secretaria, una de las secretarias generales de uno de los gremios de los trabajadores jerárquicos, en ese caso de AFIP, que decía: nosotros no entendemos esta decisión tan intempestiva que deja a un montón de gente en la calle, que incluso en muchos casos estamos de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno nacional. Sin embargo, han quedado fuera de la planta, ¿no?, de esta entidad que ahora se llamará ARCA, de un tiempo en adelante, cuando lo oficialice. Va a tener que gastar un montón de guita encima en cambiar la cartelería, no sé qué. Más allá de eso, hay más de 3.000 personas que se quedarían sin trabajo, lo cual algunos festejan, pensando que no va a haber más impuestos, que se dejarán de pagar impuestos, o vaya a saber qué es lo que piensan. No va a pagar tu monotributo, todas esas cosas. Y en Mendoza y en Rosario, sí, mandaron coronas fúnebres que decían "la libertad avanza", y celebraban de alguna manera el despido de laburantes en estas reparticiones. Una locura. Nada más forro, ¿no? Totalmente, no cabe otro término. 11:13 de la mañana. Nos vamos a ir a escuchar un poquito de música y enseguida volvemos con la continuidad de esta propuesta que se llama Arriba el Día. Este muchacho llamado Brian Álvarez quería poner Sacrificio y Rock and Roll de Pierre, porque se burlaría de mí en ese caso, pero recapacitó y vamos a escuchar. Mirá que no hay... Para gusto de Leo, que le mandamos un abrazo a Leo, a David. Caro me parece que también estaba escuchando, que me estaba haciendo una acotación ahí respecto de lo de la FIB. Saludos, Anto. Mandamos... ¿Estás escuchando, Anto, hoy? No, está trabajando. Por lo general, por la mañana está trabajando. Así que continuamos escuchando un poquito de música, una tanda, y enseguida seguimos con esto que se llama Arriba el Día. Tori Pampa. Con Toro y Pampa, arme la impronta, iluminando hacia el costado imaginario del encuentro. Vengo rockeando desde hace tiempo, soñando siempre una canción para animarte y darte aliento. La melodía quiere llevar lo bueno y lindo de estar contento. Un buen descanso, un plato de sopa, el abrazo fraternal de un amigo llega la voz. Te están faltando para que de un salto dejes la palopa
y el emputecido el retín de andar rimándote en la caja negra. Día domingo lejos de la ciudad, bajo el sol compartiendo entre amigos carne asada, pan, agua y vino, toro y pampa. Hijo del brazo nunca torcido, de donde nace esa intención tan tonta de andar, que variando, vivir del barrio donde he nacido. Mira a tu lado, todos nos fuimos ya. Hoy no te quedes, día domingo lejos de la ciudad, bajo el sol compartiendo entre amigos carne asada, pan, agua y vino, toro y pampa. Ahora, inicio de espacio publicitario con las mejores ofertas de esta primavera 2024 solo para vos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorello Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorello Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz.
Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542, entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No importa si estás en el Veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. Atención Río Gallegos, ¿te gustaría generar ingresos extra, cumplir tus sueños y manejar tu propio tiempo? Si sos una persona emprendedora y te encanta vender, este es tu momento. Sumate a la venta por catálogo de Bagués y compartí la belleza. Gana desde un 30% hasta un 35% de tus ventas y eso no es todo. También recibirás regalos de bienvenida, participarás en desafíos, sorteos y mucho más, ya sea para vos o tu familia. Comprá productos mínimos mensuales y ahorrá mientras generás ingresos semanales. No lo dudes más, escribinos al 35 44 43 27 90 o encontranos en nuestras redes como Alma Pura Arga. Sumate ya y empezá a cambiar tu vida con Bagués. Bon apetito, fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon apetito es el lugar. Bon apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. Catleya, estética en podología. Te ofrecemos todo tipo de tratamientos para patologías de pies. Te esperamos de lunes a viernes en horario corrido, de 9 a 17 en Maipú 368. En Río Gallegos, tu solución la tiene Catleya. Consultas al celular 2966 1550 6106. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. El sábado 9 de noviembre, los escribanos asesorarán en diversos temas importantes para vos y tu familia, como directivas anticipadas de salud, medidas de autoprotección, autorizaciones para conducir vehículos y a menores para viajar, uniones convivenciales, régimen patrimonial de vivienda familiar, donaciones, testamentos, compraventa de inmuebles, sociedades, contratos y muchos temas más. Los notarios responderán tus preguntas y te brindarán la orientación jurídica que necesitas. Consulta al Colegio de Escribanos de tu provincia para más información. En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468 con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María. Nueva dirección Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castellón.
Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 69 24 o 424 786. En octubre DM está de cumple. Cumplimos 29 años y tiramos muchas promos por la ventana. Celebramos un año más juntos a los comerciantes argentinos. DM en octubre está imparable. Mirá todas estas promos que tenemos para vos. Ingresá a dmgroup.com.ar/aniversario. Todas las semanas nuevas, promos imperdibles. Anímate, unite a la gran comunidad de Cuota Diaria. Forma más fácil de comprar. Encontranos en Don Bosco 408, Río Gallegos. Ubicado a solo 2 cuadras de la Plaza de Armas de Punta Arenas, cercano a distintos atractivos y palacios históricos, se encuentra Hotel Almasur. Un clásico edificio con diseño arquitectónico, espacios acogedores y confortables, variados servicios, tecnología y mucho más. Lo convierten en un lugar ideal para ejecutivos y familias que visitan la ciudad por negocios o turismo. Encontranos en Armando Sanueza 945. Te esperamos en Punta Arenas, Hotel Almasur. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. Música y noticias. Activamos en la primavera 24 y seguimos con más rock nacional. Attention. Flight 605 to Tokyo is ready for departure. ¿Cómo estás para el baile, Brian? Continuamos con Arriba al Día y ahora les cuento por qué hago esta pregunta. Pero primero les voy a contar los datos del tiempo a esta hora. 9 grados 4 la temperatura actual en Río Gallegos. La sensación térmica es de 5 grados y la humedad del 55%. A esta hora el viento sopla a 42 kilómetros por hora, según indica el servicio meteorológico. Y se prevé un incremento en el viento y lluvias aisladas para horas de la tarde. Miramos el cielo y está gris. Puede llegar a suceder durante la tarde que caigan gotas y después de lo que fue la lluvia de ayer. È una giostra di colore il cielo. ¿Qué? Mirá, ¿qué? ¿Eso qué? ¿Cómo dijiste? Una giostra di colore. ¿Y qué significa? Una muestra de colores. Ah, mirá, no lo tenía el Tano Mancilla. Claramente. Del otro lado de la línea telefónica tenemos el placer de saludar a Sarina Giardino, la directora de Obras y Espectáculos
de eventos, obras y espectáculos de la Municipalidad de Río Gallegos. Además, en muchas de esas obras y espectáculos es la animadora, incluso a veces la hacen cantar porque como ya que estás, ¿viste? Claro. Porque vamos a hablar de un evento que tendrá lugar este fin de semana en nuestra ciudad, que es el Gallegos Baila Patagónico, que el municipio ya anticipó parte del jurado y que tendrá lugar este 26 y 27 de octubre, este sábado y domingo en nuestra ciudad, y por lo cual obviamente en el Juan Bautista Rocha, en el gimnasio municipal, escenario ideal para este tipo de eventos y para la convocatoria que tienen, y por eso queremos conocer algunos detalles más en diálogo con Sarina, a quien saludamos. Sari, buen día, ¿cómo estás? De este lado Héctor, Rodrigo y Julián, te saludamos, ¿cómo va? Hola chicos, ¿cómo están? Buen día, ¿todo bien? Bien, por suerte. Imagino que este tipo de eventos siempre en la previa son laboriosos, hay que estar en los detalles, en lo que piden, no sé, los jurados, los bailarines, en los detalles para que todo salga perfecto. ¿Cómo vienen esos preparativos? Sí, la verdad que es mucho trabajo, como decís vos. Aparte hay 1020 inscriptos, entonces demasiada gente. Estamos con el tema de la gente que vive del interior, que se los ayuda con lo que es el alojamiento, también así como la comida, así que ultimando, estamos con todos los últimos detalles, así que ansiosos porque comience este evento, ¿viste? Sarina, ¿esperaban esta repercusión o esta respuesta, porque viene mucha gente del interior, en esta segunda edición, en algo que ya ustedes buscan instalar, que sea una alternativa cultural también para la ciudad? Sí, y nosotros esperábamos una buena cantidad de inscriptos, pero no nos imaginamos que tanto. Lo que fue la primera edición, ya había muchísimos bailarines y fue, salió tan lindo, los bailarines les gustó tanto que ahí el intendente nos dijo, ahora quiero uno más grande, listo, pum, patagónico. Y nos esperábamos que sean varios inscriptos, pero no tanto, ¿viste? Porque hay más del doble de la primera edición. Es un montón. Y ese desafío, ¿cómo te encuentra? ¿Qué es, digamos, cuál es el objetivo? Más allá de que obviamente tiene que ver con la visibilización de este ámbito cultural particularmente, y también esto genera en lo turístico, en el movimiento comercial, también el hecho de que haya tantas personas en nuestra ciudad, ¿no? Sí, es como decís vos. Primero, una vidriera para ellos, porque es como dijimos en la presentación, yo por ahí lo veo del lado de artista, de que uno puede ensayar, pero si no tiene el lugar para mostrarse, queda en el ensayo, ¿viste? Queda en el ensayo en casa y nada más. Entonces, que haya tantos eventos, tantos espectáculos y que tengamos tantos lugares para mostrarnos, a nosotros nos ayuda un montón. Después, que venga el jurado que son artistas súper reconocidas, como Flor Díaz, Sole Bayona, que ya estuvo en la primera edición, que ella va a ser como la jurado que queda fijo, y después Antonella Belidance. Para los chicos eso es como una oportunidad tremenda, que puedan hacer un seminario, porque esto, viste, justo ayer lo hablaba en una entrevista, que es como el deporte, capaz que uno fue a jugar un partido, no sé, a Piedrabuena, y justo estaba él, y te ven. Y capaz que, ¿quién te dice que el día de mañana te llaman, podés ir a Buenos Aires, podés ir a cualquier lado? Entonces es una oportunidad para que los chicos se puedan mostrar. Y después sí, el movimiento interno de la ciudad, el tema del turismo, la gastronomía, sí, es un movimiento muy grande, no queda solamente en le damos el lugar a los artistas que bailen. Sí. No, hace un movimiento muy grande a lo que es en la ciudad. Además le sirve, imagino que el círculo virtuoso también le sirve a las academias mismas, ¿no? Porque por ahí va un niño, una niña que va a acompañar a un amigo o un familiar, se contagia, quiere empezar danza y el movimiento, ¿no? El hecho de salir de la casa, de tener, como lo decías vos, ¿no? Al igual que en el deporte, el hecho de no estar en la casa, de no ser sedentario, de hacer una actividad que además de lo físico también trabaja la cabeza, porque tiene que ver lo creativo ahí, ¿no? Sí, yo creo que sirve en todo eso. Mirá,
tengo dos piernas izquierdas, ¿viste? Tengo menos baile que, no sé, pero es como que el solo hecho de verlos cómo lo disfrutan, es como que te transmiten lo bien que le hace a ellos, ¿viste? Bailar. Porque es increíble la energía que tienen estos grupos de baile, va mucha familia, eso también, como que veo mucha diferencia, por ejemplo, no sé, hablando con, no sé, de las bandas, hay mucha diferencia el acompañamiento de la familia en lo que son los chicos que hacen baile. Así que es un evento muy lindo para poder compartir, que vayan todos, que lleven el matecito. Esta vez va a ser en el Rocha, aprovecho a comentar eso, que va a ser en el Rocha porque el Eva Perón quedó chico en la primera edición. Así que bueno, los esperamos a todos a que vayan a disfrutar y bueno, es como decís vos, toda la gente que va a ir, capaz que está el nene, la nena o adolescente o gente grande, ¿por qué no? Que bueno, tengo ganas de empezar a bailar. Totalmente. Vos, en tu caso, ¿no te contagia? ¿Sos media como la Rosalía que va a contramano en el tema danza? Sí, yo voy, pero mal, Rosalía, mal. A mí lo que me contagian mucho eso es la energía, es como que, pum, te llenan de energía. Y bailar es como que a mí me dan ganas, pero soy tan dura que digo, nada, ¿para qué voy a ir? Yo no voy. No, pero aparte lo que uno, lo sabrás vos también como cantante, de alguna manera uno construye un alter ego, una otra personalidad para subirse al escenario y uno ve que por ahí chicos capaz más introvertidos, niños o niñas, se maquillan, se sitúan en ese personaje, ¿no? de bailarín y muestran otra cara, quizá que incluso quizás ni su familia conocen ese aspecto, ¿no? de Exactamente, lo que pasa es que por él a mí me pasa en muchos lugares, aunque no se note, yo por ahí abajo del escenario, en ciertas situaciones soy muy vergonzosa. Y yo por ahí viendo, después de ver sobre todo la primera edición que había tantas escuelas, por ahí te cruzaba a los mismos chicos y viste, timidones, nada. Ahora, al momento de ponerse a bailar es como que son ellos, viste. A mí me pasa bueno, acá soy realmente yo, arriba de un escenario, y yo a los chicos los veo así, de que por ahí son más tímidos, pero cuando están al momento de bailar, es como que sale su verdadero yo, viste. Por eso yo creo que lo disfrutan tanto. Sarina, ¿de qué hora a qué hora va a ser esto, tanto sábado como domingo? Mira, lo que es el día sábado, eso va a comenzar en la mañana, pero con los seminarios para las personas que están todas inscriptas, y después el evento empieza a las 3 de la tarde, que es la apertura. Y eso va a durar más o menos hasta las 8 o 9 de la noche. Y lo que es el día domingo, comienzan los seminarios a la mañana y la apertura del certamen es a las 12 y también va a estar hasta las 8 o 9 de la noche. Hay premios muy importantes que se van a estar enterando en el momento. Es premio en efectivo, como se hizo en la primera edición. Pero bueno, ahora la primera edición fue el primer, segundo y tercer premio fue generalizado, que no importaba la edad. Ahora dividimos por mayores y después para juveniles, ¿viste? Así que se van a estar enterando en el momento los premios importantes que van a haber. Qué buena propuesta, Sarina, la verdad. Vamos a tratar de darnos una vuelta para disfrutar y también para, obviamente, cubrir los acontecimientos. Invitamos, obviamente, a toda la comunidad, al Juan Bautista Rocha, a acompañar a los dancers, a los bailarines. Buenísimo, sí, los invitamos a todos que vayan con la familia, que vayan a disfrutar. Van a ser 2 días de una jornada a puro baile y bueno, y déjame obviamente agradecerle al intendente, que sin el apoyo de él a la cultura no podríamos seguir haciendo estos eventos, al otro director de cultura que trabajamos en conjunto, Maximiliano Pisani, y a Ivana, que es parte del equipo de cultura y que es la que está más con todo el tema logística de coreos, de minutos, porque ella, bueno, está más en la movida, así que bueno, es todo un trabajo en equipo muy grande para que salga de la mejor manera posible. El mayor de los éxitos para la propuesta, Sarina, y muchas gracias siempre por tu tiempo y tu predisposición para con nosotros. No, ustedes chicos, que tengan muy lindo día y los esperamos el fin de. Gracias, un abrazo. Sarina Giardino, directora de eventos, obras y espectáculos de la Municipalidad de Río Gallegos, invitándonos a la segunda edición del Gallegos Baila Patagónico. Va a estar Rodrigo, ¿Rodrigo Tapari o Rodrigo Arredondo? ¿Sí? ¿Baila? Me confirmaron. Mirá vos. Jurados, Soledad Bayona, que es bailarina, acróbata y coreógrafa. También Antonella Belly Dance, que es bailarina y profesora de danzas árabes. Y Flor Díaz, que también es bailarina y coreógrafa nacional. Serán las juradas, en este caso,
de este evento que se desarrollará, como ustedes escuchaban, tanto sábado y domingo en el Gimnasio Municipal Juan Bautista Roche, que convocará a más de 1000 bailarines. Deberíamos ensayar un coreo, ¿Sabes qué va a hacer, Rodrigo? ¿Qué? Una libre No, él es interpretación nuevo, no lo empecé a boludear, agarrátela conmigo. De Cascanueces. No, no lo vi. Sí. Y el Cisne Negro también. ¿El Cisne Negro era la película? El Cisne Negro era la película, el peliculón ese. ¿La película de Natalie Portman es? No recuerdo, soy malísimo el nombre del actor. Sí. Mirá, como Beto también, le preguntabas, viste que la película uno la referencia con el actor muchas veces. Falta Pitbull acá, a veces, la película. A veces me pasa que no me acuerdo ni el nombre ni de qué se trataba, pero sí recuerdo que era una buena película. Natalie Portman es la de B for Vendetta, por ejemplo, también. B for Vendetta, ok, sí. ¿Sabe cuál película es? La que hacen estallar, hacen estallar el Palacio Legislativo de Inglaterra para imponer un nuevo orden. Y nace de una historieta esa película, si no me equivoco. Y el protagonista, digamos, usa una máscara de Guy Fawkes. Y bueno, cumple con su cometido finalmente. Y su ladera es Natalie Portman. Yo no la tengo de otra película, no me acuerdo qué más. No tengo drama en bailar, si ustedes quieren, pero nos tenemos que poner de acuerdo con el tema, nomás. Sí. Y metemos algo electrónico, algo yo estoy más para... podemos dance de bandana, podríamos bailar, Brian. ¿Vos estás para esa? ¿Sí? Vos sabés que sí. Por favor. Bien, pajarito, bien. Perfecto. Bueno, a mí me gusta la gente que se anima. Hacer, que animarse. A vos te han visto menear hasta abajo, en circunstancias, bueno, no muy a la luz del día, pero... Un bailarín social soy yo. ¿Es buen bailarín, Nica, vos? Sos buen bailarín, ¿no? Le hago. ¿Le hace? Puro coraje. Nos vamos escuchando bandana entonces a un nuevo corte. Son las 12 menos 20 del mediodía ya. Hoy tu sueño es real. Dance, hoy tu sueño es real. Dance. Me levanté como loquita. Si tú quieres bailar, querrás, sabrás que este es el momento guapo. Querrás bailar, abre tu mente, sientes libertad. Lo quieres, vive el presente, tú querrás bailar. Si tú suelta tu cuerpo, déjate llevar. Vamos cariño, ven disfruta el dance. Dance, hoy tu sueño es real. Dance, abre tu mente. Dance, hoy tu sueño es real. Si tú quieres bailar, hoy querrás traer tu mente a un nuevo lugar. Eso es el dance. Mueve tu cuerpo al ritmo del dance. Si tú nunca lo olvides, no te detendrás. Sé que lo quieres, déjate llevar. Vamos cariño, ven disfruta el dance. Come on. Dance, hoy tu sueño es real. Dance, abre tu mente. Dance, hoy tu sueño es real. Hey, guapo, acércate, cariño. Ven, sé que quieres bailar. Hey, guapo, ven a bailar. Hey, guapo, cha cha cha. Hey, guapo, ven a bailar. Hey, guapo, cha 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 cha.
desperté y te habías escapado. El jueves se disfruta mejor esta primavera 024 y con el mejor rock nacional. Activa. Radio Nuevo Día. Email eldiarionuevodía@hotmail.com. Increíble lo de Franco Colapinto, que este fin de semana, a partir de mañana ya, empieza con el desafío, un nuevo desafío, su quinta carrera en Fórmula 1. 3 de la tarde. En México, en este caso. En el circuito Hermanos Rodríguez, en el Distrito Federal. 3 de la tarde, la serie de entrenamientos libres. No, pero es increíble, digo, porque acaba de presentar, junto con Mercado Libre, hicieron una presentación, ¿no? Del nuevo casco y claramente de que es su sponsor. Pero no solo eso, todo lo que sino genera, que chicos. en la bajada de este gran video que hicieron con Mercado Libre, Williams, @Brad Pitt, pone @Brad Pitt oficial. Ojo que mi carrera como actor está arrancando, Nada, es un crack. Es un crack absoluto. Franco Colapinto, que se tiene una fe aparte. En algún punto se parece a Daverson, porque es carismático, pero aparte después va y cumple, no es que es todo carisma. Claro, no, más vale. Todo lo que dice lo hace, o trata de hacerlo arriba del auto, no en una pista, ¿no? A más de 300 por hora, ¿no? Y está bueno la... Más de 300 por hora. Y tenés que ir apretando los botoncitos, todo. Está muy bueno el spot publicitario, muy bueno. Se ve que hizo un acuerdo con Mercado Libre, la cantidad de plata que debe estar facturando en este momento Colapinto. Un acuerdo con Mercado Libre y un spot que está bueno, muy divertido. Sí, está y bueno. Mercado Libre que además lucirá una propaganda todavía más grande dentro del auto de Colapinto. Los pontones. Exacto. En realidad no sé cómo se llama, la aleta del medio, lo que va justo atrás de su cabeza. Sí, la toma eso de es lo aire. que han pintado de amarillo. Sí, una de las... Pintado. sí. Y ahí va Mercado Libre con la que no tributa a Galperín, la pone ahí, bueno, por lo menos. Bueno, por lo menos está apoyando a Argentina. Claro. ¿Qué me decía, estimado? Quiero escuchar después The Great Pretender, ya que estaba, porque es la música de del spot, así que quiero escucharlo después a ese tema, no sé si por Queen o... Cacho Álvarez nos trató de... Te mando un abrazo grande, Cacho, que ayer no tuvo... desordenados. ¿A nosotros? Sí, pone orden ahí, me dice. ¿Por qué? Pero no sé, que Cacho que... ¿Por qué? No todos somos como Sí, vos, ordenados, Cacho es metódicos. amigo, es compañero, es oyente. Ya sabe que este programa en algunos casos toma Se va a un la rumbo cama eléctrica. incierto, claro, al tuntún. Somos libres, la libertad avanzó tanto que, bueno, ya es libertinaje de alguna manera. Buenos días, amantes de la libertad. Claro, vos no estás asistiendo a que las ideas de la libertad han copado este presente argentino. Vos no lo querés aceptar, es problema tuyo, hermano. Hola a todos. Si no puedes vencerlos, úneteles, dice el dicho. Así que ahora somos todos libertarios, estimado. No, mentira. No crea, porque después va a estar escuchando a alguno del otro lado y decir, ¿qué le pasó a este pibe? No, por favor. Nos vamos a... Mirá, Karina metió en 100 metros 2 móviles, récord olímpico.
porque se fue de Sarmiento y Alberdi a Sarmiento y Avellaneda. ¿Quién le deja el viento, A las puertas de Asipis no hay viento. Mirá, no se mueven los árboles afuera. A las puertas de la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos, donde se está concentrando justamente el grueso de los trabajadores de ATE que movilizarán justamente en el marco de este segundo día de paro a nivel provincial de la Asociación de Trabajadores del Estado, que coincide con el primer día de paro a nivel provincial de los afiliados de APAP, que también mañana pararán. Y UPCN, que lo anunció para la semana que viene también, Pero en principio nos vamos con Karina a la calle, con el móvil auspiciado por Zona Franca Tech. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. ¿Ustedes cómo están? Muy bien, ¿cómo andan? Y acá estamos en la jornada de lucha, en el marco del paro que llevamos adelante. Vinimos a la CIP a hacer el acompañamiento a los compañeros que hace varios días que están con actividad gremial, digamos. Bien, bien. ¿Están preparados también para la paritaria de salud que es hoy, no? ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal? Buen día. Hoy a las 5 de la tarde paritaria de salud, sí. No, y en todas las paritarias, tanto sectoriales como en la paritaria central, el gobierno está haciendo la misma propuesta, que es insuficiente, alejada totalmente de la realidad del bolsillo del compañero. Tiene que vivir en el marco de una crisis, ¿no? Que todos conocemos, que una crisis nacional, con un gobierno de derechas, todos lo sabemos, pero entendemos que el gobierno provincial tiene que poner las barbas en remojo, mejorar los números y dar un aumento realmente sustentable para sacar a los compañeros de la crisis en la que están sumidos. Esa es la verdad. Recién lo decíamos en la presentación, que en la introducción que hacíamos, no, incluso también lo hablábamos por supuesto temprano en el programa, no hay ningún sector de los trabajadores estatales de Santa Cruz que haya logrado cerrado para esta última parte del año un acuerdo en paritarias, y ha sido una propuesta uniforme la que ha brindado el gobierno de Santa Cruz. ¿A ustedes los ha sorprendido esta postura? Porque si bien algunas paritarias se han dilatado, otras llevan 5, 6, 7 mesas de negociación donde no hay avances. En realidad sabemos que estamos al tanto de la situación, tanto a nivel nacional como provincial. Sí, lo que no entendemos es que exista la posibilidad que algún sector sí obtenga un incremento que sea en dispar a lo que ofrecen en las paritarias. Es irrisorio lo que han cobrado los legislativos, ¿sí? Y no el popular de la administración pública. Bueno, se trata de otro poder del Estado, tiene la independencia, digamos, la facultad para hacerlo. Sí, lo que debería tener el criterio tal vez para, en los tiempos que corren, fijarse, ser un poco más solidario, fijarse en el resto, cuando ellos, la verdad que los diputados y cargos jerárquicos de la Cámara cobran buenos sueldos, esa es la verdad, mientras tenemos compañeros que están llegando al límite de la pobreza. Entonces tendría que haber tenido el criterio y la solidaridad de no haberse dado ese aumento de más de $1 millón, cuando el resto de los compañeros la están pasando realmente mal. Gracias a los dos. Bueno, hoy ¿a qué hora es la paritaria de salud? 5 de la tarde. 17 horas paritaria de salud y mañana 9 de la mañana retomamos el cuarto intermedio de la paritaria central. Bueno, vamos a ver qué novedades hay. Ojalá que sean las mejores, positivas. Gracias, hasta luego. Gracias. Ahí está Gustavo, subí a ver, vamos a consultarle. Hola Gustavo, ¿podemos un minutito? Igual ahora vamos a hablar. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, buen día. Acá estamos otra vez ATE en la calle. Pasamos por los compañeros de AFIP, que sabemos que lo que quieren hacer, cada vez más justo en el pueblo. Acá en ACIP venimos a acompañar a nuestros compañeros delegados. Venimos a que vean bien la sociedad que estamos en la calle, que no vamos a dar ni un paso atrás y que no vamos a rescindir ningún derecho al trabajo y pidiendo el aumento salarial. Gustavo, nosotros venimos cubriendo lo que sucede en la FIP,
cuesta que los trabajadores tal vez pierdan el miedo, que tengan algún vocero, alguna representación. ¿Ustedes tuvieron oportunidad de tener algún contacto, aunque sea informal? Nosotros lo que estamos tratando de llegar a todo el organismo, a FIP igual. Es verdad lo que decís, estos gobiernos implementan eso, el miedo, que los compañeros tengan la persecución, que vean que está con el gremio, pero sí, tenemos llegado a los compañeros, le hemos hecho llegar nuestro saludo, nuestra fuerza y que los vamos a acompañar. Hoy justamente antes de llegar acá pasamos a saludarlos, les brindamos nuestro apoyo y bueno, mostrarles que ATE está presente en la calle y que lo va a defender a cada trabajador, a cada trabajadora y que no vamos a dar ni un paso atrás, como dije recién, en la calle. Bien. Gracias, Gustavo. Gracias a ustedes. Gracias a vos. Gracias. Carlos, ¿cómo estás? Carlos Garzón, nuevamente, ¿cómo estás? Muy bien, gran jornada de lucha hoy. Otra vez en la calle, otra vez ATE. Pasaron, recién nos contaba Gustavo, por la sede de AFIP, que están con esta medida de paro de 2 horas, miércoles, jueves y viernes. Estuvimos ahí, aplaudimos a los trabajadores, salieron, pudimos ahí compartir unos minutos y bueno, apoyando. Nadie la está pasando bien, todos los sectores la están pasando mal, los trabajadores del Estado Nacional, los trabajadores del Estado Provincial, los trabajadores del Estado Municipal. La situación está muy jodida para todos, hay una crisis económica profunda que repercute directamente en la mesa de la familia estatal. En cada mesa de oferta ahí también hay que ver cómo funciona más allá de las cuestiones meramente salariales, hay un montón de cuestiones laborales. Nosotros hemos realizado asamblea recién y definimos que si no hay respuesta o una oferta mejoradora el día de mañana, vamos a ir a un paro de 72 horas la semana que viene y esperemos poder unificar con todo el resto de los sectores que, volvemos a repetir, nadie ha tenido una oferta mejor. Digo, hay una oferta de forma lineal y hay muchos sectores que están en retención, de paro. Bueno, esperemos no solamente quedarnos en los sectores de trabajo haciendo las medidas, sino que podamos confluir en la calle todos juntos para manifestar la bronca a los trabajadores y pedir al gobierno de la provincia que haga un mayor esfuerzo. Los trabajadores ya vienen haciendo muchísimo esfuerzo, no llegan a fin de mes, estamos viendo cómo gambeteamos los problemas económicos, elegir si pago la luz, el gas, o si compro en el supermercado, si pago el alquiler o compro en el supermercado. La situación de los bienes y servicios se fue por las nubes y esta es la respuesta. La gente movilizada, una oferta ahí también, hay que ver cómo evoluciona, más allá de las cuestiones meramente salariales, hay un montón de cuestiones laborales, reencasillamientos, pedidos, que es plata para los compañeros que tampoco están saliendo del ministerio, pases a planta permanente, tenemos más de 350 compañeros que no han pasado a planta permanente, muchos de 2, 3, 4 años que no tienen estabilidad laboral. Le estamos pidiendo al gobierno que esos contratos se terminen el 31 de diciembre. Por lo cual necesitamos que se cumpla el convenio colectivo, 6 meses y un día pase a planta permanente. Estamos solicitando eso, que es importante, más allá de la cuestión económica, tener estabilidad laboral. Es decir, por lo menos cuento con esto a fin de mes y sé que el 31 de diciembre no me voy a quedar sin laburo. Así que en ese plan de lucha estamos, aumento salarial, todas las cuestiones laborales y los pases a planta permanente que nos parecen clave en esta etapa de incertidumbre en todo el país. Entonces la decisión está tomada, si mañana no hay una mejora en la oferta del gobierno, van al paro un día más la semana que viene. Sí, nosotros tenemos 36 horas del paro nacional de ATE y le vamos a agregar 36 horas más, así que vamos a ir a la medida de fuerza seguramente. Esperemos que venga el gobernador de su viaje y que pueda dar una perspectiva o una hoja de ruta un poco más certera para ver cómo recuperamos poder adquisitivo, porque lo peor de esto es que siempre termina a fin de año y discutimos salario recién en marzo. O sea, vos imaginate la pérdida de poder adquisitivo que va a existir desde ahora hasta marzo. Así que bueno, con mucha tranquilidad, contundente la medida de fuerza, contundente la firme posición de ATE de no firmar una paritaria de esta magnitud que implica 20.000 pesos y pidiéndole a los políticos un gesto para los trabajadores. Gracias, Carlos. Gracias a vos. Carlos Garzón hablaba con nosotros, es el secretario general de ATE en la provincia de Santa Cruz. Laburazo el de Karina Taverne en la calle, en el lugar de los acontecimientos. En este caso, a las puertas de la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos. Por último, antes de ir concluyendo con esta jornada informativa, porque hay urgencias que atender, vamos a escuchar a Pablo Gordillo Arriagada, el nuevo interventor de ICRT, impuesto a la fuerza, sino en un acuerdo por el gobierno provincial para con el gobierno nacional, y ha llegado a la cuenca después de una gira por China,
junto al gobernador Vidal y algunos otros funcionarios justamente del gobierno provincial, entre ellos, por ejemplo, el ministro de la Producción, Gustavo Martínez. El licenciado Gordillo ya está en la cuenca y habló con nuestros colegas de En Tiempo Real Noticias de allí de la cuenca carbonífera. Le agradecemos mucho a Badi Barrio Nuevo, colega y amigo de esta casa, que nos compartió justamente este material. Y para ir concluyendo esta jornada, escuchamos el testimonio importante, no menor, sobre todo para la región, en el marco de esta lucha. Lo dijo Carlos Garzón en charla con nosotros hace un tiempo atrás. Es la última oportunidad y hay que aprovecharla. Tenemos 90 días iniciales para poner toda la carne al asador. Así que lo escuchamos al licenciado Pablo Gordillo Arriagada, que habló justamente con nuestros colegas de la cuenca carbonífera. Bastante dura, porque bueno, yo tuve que en el medio, después de la asunción, un viaje a China con el gobernador, así que hoy está poniendo a disposición un trabajo rápido con todo el equipo de gerencia y sugerencia. Nos faltan cubrir todavía algunas áreas sensibles, todo el tema de lo que va a ser la reactivación de usina, y bueno, y después hace un ratito con los gremios, tratando de ver algunas cuestiones que son sensibles principalmente por la cuestión de la situación de la empresa en el plano nacional, así que bueno. ¿Se mantiene digamos, compás de 90 días para proveer energía al sistema interconectado? Sí, un compás en realidad de gestión de productividad, tanto de venta de carbón como de reactivación de usina. Vamos a trabajar fuerte para defender esto también desde el punto de vista provincial, así que bueno, creo que amerita que todos tiremos del mismo carro, del mismo vagón. Vamos a tener que trabajar mucho para que CRT levante y podamos tener una buena propuesta ante Nación para tratar de darle un marco jurídico importante y que no se pierdan puestos de trabajo, que podamos generar ingresos. Bueno, creo que a eso hemos llegado, así que ojalá en este tiempo podamos todos estar en la misma sintonía. ¿Cuáles son las novedades que se traen de China respecto a posibles compradores de carbón, posibles proveedores de equipamiento o en todo caso partícipes de lo que significa el proceso de producción y generación de energía? Todo eso, la verdad que muy buena recepción. Vamos a tener una visita en los próximos meses de una delegación de China para todo esto. Se interesaron mucho principalmente por la mejora de lo que es la modernización. Ellos compran a gran escala, es un tema no menor. Nosotros tendríamos que estar disponiendo de mucho carbón para abastecer el mercado que ellos buscan. Lamentablemente el flete es muy largo, pero bueno, por ahí en un esquema, como mencionaba, de intercambio de equipamiento, maquinaria, infraestructura, quizás podamos tentar el mercado asiático, principalmente de China. Respecto de quizás el interés tan grande también está ellos tienen mucho potencial en desarrollo de puerto, en la cuestión ferroviaria y también en lo que podría ser la reactivación del módulo 2 de la usina, que es a gas. Ellos trabajan mucho ciclo combinado de generación de energía a gas, así que están interesados en verlo. Y bueno, en el trabajo que hemos hecho fue vincularnos, nos ofrecieron una garantía interesante de un banco para poder trabajar directamente transferencia, que eso nos ayuda por ahí en todo lo que es el esquema de intercambio de divisas y todo lo que es equipamiento, así que yo creo que más que hablar, tenemos que esperar que aparezcan esos hechos y por sobre todo estar a la altura de las circunstancias, que es disponer con China de trabajo en conjunto. ¿Pero el comprador entonces para el carbón de Río? Sí, yo creo que en los próximos días vamos a tener buenas novedades respecto de eso. Si no sale de China, vamos a trabajar también algunos otros intereses que están manifestándose. Lamentablemente la empresa no tenía el área de comercial, la estamos diseñando, estamos armando un equipo de trabajo nuevo para poder trabajar esto. En cuanto a lo que significa la organización de la empresa, ¿cómo va a estructurarse? ¿Bajo la misma pirámide, digamos, organizacional que ya venía trayendo o hay novedades? Las novedades son que hay un nuevo coordinador, un coordinador general que está ligado principalmente al desarrollo operativo y todo lo que es el trabajo de recursos humanos, que es el doctor Ruggeri. Y bueno, todavía nos quedan definir algunas cuestiones de incorporación de gerencias que estaban en Buenos Aires para desarrollarlas desde Turbio, que es un compromiso que hemos asumido. Les informó a los gremios que los 30 cargos que acompañaron a Thierry Decaux ya no están en Buenos Aires. Fueron dados de baja para tratar de reducir el déficit. Hemos sí por ahí destinado algunos recursos para lo que es cuestiones específicas de especialistas que estamos requiriendo para lo que es la reactivación de China, nada más. Lo que es cargo político no hemos diseñado. El compromiso es trabajar
trabajar con la gente que está dentro de la empresa. Y lo último, y tiene que ver con los designios del gobierno nacional para con esta empresa, teniendo en cuenta que bueno, ha lanzado a través de un decreto la privatización de prácticamente todas las proveedoras de energía, importantes obviamente, como Chocón, Cerro Colorado, como otras que se encuentran también en el país. ¿Qué es en todo caso el designio que tiene para ICRT el Estado Nacional? Bueno, yo creo que el Estado Nacional está buscando darle una forma jurídica ligada a eso, a una cuestión privada de interés, principalmente para lo que es generación, pero no nos olvidemos que estamos hablando de una empresa que está integrada, que es un complejo ferroviario, carboeléctrico, que no se puede desunir de la noche a la mañana. Entonces, ese va a ser un trabajo nuestro, tratar de que si hay interés, que sea por todo el esquema de trabajo y también tratar de demostrar que nosotros también podemos con lo que está armado hoy. ¿Para eso hay plazo? No, por lo pronto no, pero bueno, lamentablemente el esquema de organización de la estructura de personalidad jurídica lo está trabajando Economía y en eso nosotros no tenemos creencia porque dependemos de eso. Para garantía, digamos, de los sueldos, eso está ordenado, digamos. El tema de jubilados también. Tema de jubilados, tuvimos ahora un impasse por el cambio de la Secretaría de Energía, pero está bien y estamos hasta diciembre, hasta la asignación del nuevo presupuesto vamos a estar bien. Muchas gracias. A ustedes. Que tenía nuestro colega y amigo de esta casa, Badi Barrio Nuevo, con el licenciado Pablo Gordillo Arriagada, que es el interventor de ICRT, una charla, si bien breve, bastante esclarecedora y si bien obviamente voy a citar un dicho reiterado infinitas veces, que del dicho al hecho existe un trecho, que sea largo o corto, depende también de la iniciativa que uno tenga para emprenderlo, pero en principio estos atisbos o estas señales que se envían de trasladar la conducción de la empresa a Río Gallegos y la cuenca carbonífera, que no sea un extraterrestre que baja desde Buenos Aires, haber limpiado 30 cargos, porque también hay que asistir a esto, ¿no? Todo lo que vienen y dicen, esta empresa es deficitaria, tiene un montón de gente que no labura, que no sé qué, bla, 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 que es el discurso que siempre, que tenía Seidán, que tenía ahora este muchachito Thierry Decu, pero tenía 30 cargos que no creo que trabajaran por 400 lucas. Y que, como dice Nica, seguro que no conocían ni el carbón de leña y quieren venir a conducir una empresa que, como lo decía Gordillo, también es integral, que tiene la carboeléctrica, que tiene un tren, que tiene un puerto, que tiene la extracción propia de carbón. Entonces, las palabras son eso, palabras inicialmente, pero la predisposición al diálogo que tiene este hombre, no solo con los sectores que componen a su empresa, sino con los medios, particularmente con nosotros ya ha hablado 2 o 3 veces, ahora hablaba justamente con Badi Barrio Nuevo, de alguna manera pone de cara a la comunidad, a esas comunidades, a quien se está haciendo cargo, sin demasiado chamullo, sin titubeo, no usando demasiada terminología, viste, cuando querés embelezar algo porque no tenés la respuesta concreta, y no estoy diciendo que sea El Salvador, pero al menos en mi percepción de las cosas me genera buena espina. Después, como digo, las palabras son parte de los hechos que la seguirán, ¿no? O que le darán sentido a esas palabras. Hay que darle tiempo. Hace poquito que está. La realidad es que sí, pero viste que somos o vivimos en una coyuntura que exige respuestas para ayer. Sí. Entonces, cuando te dices, che, sí, pero necesito un poco de tiempo. ¿Cuánto? Te doy 20 minutos. Sí, y no, es una empresa grande, hermano. Pero bueno, ojalá, por el bien de la gente que labura allí, sobre todo de estas comunidades, que de alguna forma esto salga adelante. Sí, estaba viendo, chicos, el casco, una imagen del casco de Colapinto comparado con el Cambiame casco la música, sí, con el casco de Lolly Reutemann. Cuántas coincidencias, y esa palabra elijo creer. Hasta de la misma marca, una marca prestigiosa, se llama Bell, la marca de casco. De casco. Bell como campana, B-E-L-L. Sí. Ahí va. Una marca prestigiosa hace muchos años en la Fórmula 1, pero cuántas cosas, porque hoy también se lo viene asociando a Franco Colapinto con
Con Senna. Con Senna. Parecido, Con el parecido. un gran parecido. Sí. De hecho hay una foto en una pileta. Sí. Que son muy parecidos. Sí. Y la única diferencia es que Colapinto tiene un short negro con una tirita blanca. Y Sí. Senna tiene la misma foto, nada más que su short es blanco con una tirita negra. Sí, ¿viste? Pero hasta en eso, sí, Hasta muy en parecido. eso, sí, el corte sí, de sí. pelo, todo. Sí. A Ayrton Colapinto le vamos a decir. Pero no. Ojalá. ¿Quién? O podría ser Colayrton. También, ¿no? sí. Bueno, ahí está el crossover, Claro. totalmente funcional. Esto ha sido una nueva edición de Arriba al Día. Nos reencontramos mañana, el día más lindo de la Estamos semana. mal, pero vamos bien. Sí. No sé. Déjame pensarlo y después mañana corrijo, en tal caso. Bueno. Hemos compartido mates, hemos compartido la mañana acá con este equipo. ¿Cómo se va sintiendo? ¿Segunda semana? Primera Segunda semana. esta. ¿Segunda semana? ¿Vos empezaste el lunes o empezaste No. la semana anterior? Empecé el lunes anterior. El lunes Ahí va, anterior. a mí Sí, ya pasa Estamos- tan rápido el pasó tiempo. rapidísimo. ¿Y Eso cómo que- la vas llevando? Bien, acomodándome con los horarios, tratando de ver si puedo adelantar el turno con kinesiología, viste, para llegar un poquito más temprano a casa, pues salgo de acá, me voy al laburo a casa. Mirá. ¿Cómo Así vas que- con tu recuperación de ¿De la Sí. pierna? Bien, ¿Bien? viene bien. El otro día, como te decía, fui a fui a aguantar ahí que faltaba un arquero para completar los 10 y cometí el error de patear una pelota y retrocedí una semana. O sea, No. básicamente Tenés que hacerla de arquero de metegol, que te pongan así paradito nomás y vos te mueves No. para los costados nomás. no puedo, me pasa como a vos. Es como que siento que lo veo a todos que están sacrificando, Es el que- fútbol, matándose el fútbol. por la camiseta, por el equipo y yo no puedo Y estar yo te parado. digo, mirá, el campeonato que yo juego son 2 partidos o 3 partidos en cancha de tierra y uno en cancha de césped sintético, lindo. El partido que todos quieren jugar es el de cancha de césped sintético. Y este fin de semana que se viene es el partido en cancha de césped sintético. Así que yo Qué no lindo. sé si no me pego una anestesiada de pie y voy. Te vas a inyectar el pie con Infiltrada. algo y... Me infiltro. A lo Tata Brown. No, pero el Tata Brown se sacaba. a lo Diego? Claro. Cierro Qué los dolor. ojos y... Sí. Ojalá fuera lo Diego. Y que siga a para los huevos adelante sería nomás. en este caso. Muchachos, que tengan un lindo jueves. Ha sido un placer compartir una nueva mañana con ustedes. Son las 12:12, Brian, horario en el que los astros te dirán hacia dónde mirar en el momento en el que contemples el ocaso. No sé, porque viste que ellos creen en la hora espejo, entonces Son buscan detallitos. 12:12 y lo que ¿sí? les diga Google es parte de una creencia. Brian Álvarez en la selección musical y puesta en el aire, Héctor Mancilla, Rodrigo Arredondo en esta mesa, Karina Taverne desde el móvil de Nuevo Día, en la redacción están Fernando Tornú y Tony Villanueva, en el departamento de ventas está María Oviedo, en redes sociales Lorena Aro y la producción integral de esta propuesta radial la desarrolla Sandro Díaz. Nos reencontraremos mañana para cerrar la semana después de la otra gestión, como cada mañana. Gracias por estar del otro lado. Y nos vamos escuchando un temazo de Queen, The Great Pretender. I'm the great pretender.